El mensaje llegó a las 11:42 de la noche. Una breve vibración en un teléfono que rara vez recibía algo más que órdenes de negocio y amenazas de muerte, pero este era diferente. Era de un número desconocido, el número de un niño. Está golpeando a mi mamá. Por favor, ayúdame. El jefe de la mafia, Matteo Ricci, miró la pantalla. Frunció el ceño al principio, pensando que era un error, una estafa, un número equivocado. Entonces llegó otro mensaje, más corto, más tembloroso. Me estoy escondiendo. Dijo que la va a matar. La respiración de Matteo se detuvo. Había visto miedo. Había causado miedo, pero nunca había visto esto. Un niño suplicando a un extraño porque no le quedaba nadie más. Escribió solo 3 palabras. Voy en camino. Sin vacilaciones, sin preguntas, sin dudas. Sus hombres se paralizaron mientras él se levantaba, agarraba su abrigo y salía por la puerta. Jefe, ¿a dónde va? No respondió. No necesitaba hacerlo porque algo en las palabras de ese niño, en esa desesperación temblorosa, golpeó una parte de él que creía muerta hace años. Mientras su auto atravesaba las calles, apareció otro mensaje. Oigo pasos. Por favor, apúrate. Matteo apretó el volante. Su pulso latía con fuerza. Las luces pasaban borrosas. Para cuando llegó a la dirección, ya lo sabía. Esa noche no llegaba como jefe de la mafia. Llegaba como la única esperanza que le quedaba a esa niña. Y lo que encontró dentro de esa casa cambió todo. Quédate conmigo hasta el final porque lo que Matteo descubrió en esa sala hará que tu corazón se detenga y vuelva a latir. Antes de empezar, no olvides darle like a este video, suscribirte y comentar desde donde nos estás viendo. Ahora, comencemos. Matteo Ricci había construido su imperio sobre un principio simple. No confiar en nadie, no amar nada, no sentir nada. Durante 23 años había gobernado las calles de Boston con un puño de hierro envuelto en cuero italiano caro. Su nombre solo podía silenciar una sala llena de criminales endurecidos. Su reputación había sido tallada con sangre, traición y el tipo de violencia calculada que mantenía a los hombres débiles despiertos por la noche. Pero sentado en su sedán blindado, atravesando calles vacías hacia una dirección que nunca había visto, Matteo sintió algo que no experimentaba desde hace décadas. Incertidumbre. El GPS anunciaba 12 minutos hasta el destino. 12 minutos para una niña que quizá no tenía 12 segundos. Su teléfono vibró de nuevo. La pantalla se iluminó con otro mensaje que le apretó el pecho. Ya no puedo encontrar a mamá. Hay tanta sangre. Matteo presionó más el acelerador. El motor rugió por el vecindario silencioso mientras las luces de la calle pasaban como balas doradas. Había recorrido estas mismas calles incontables veces antes, pero nunca así. Nunca con el peso del miedo verdadero aplastando sus pulmones. Verás, Matteo Ricci no se suponía que se preocupara por niños al azar enviando mensajes a números equivocados. No se suponía que se preocupara por nada excepto por márgenes de ganancia y expansión de territorio. Pero esa noche, acelerando hacia una crisis que no podía controlar ni manipular, se encontró recordando cosas que había pasado años tratando de olvidar. 25 años antes, Matteo había sido un hombre completamente diferente. En ese entonces se llamaba Michael Rodríguez. Vivía en un departamento pequeño con su hermana menor Isabella y su madre Carmen. Eran pobres, pero felices. Carmen trabajaba turnos dobles en una fábrica textil mientras Michael cuidaba a Isabella después de la escuela. La ayudaba con la tarea, le preparaba la cena y la acostaba contándole historias de valientes caballeros y princesas rescatadas. Isabella tenía 8 años. Tenía rizos oscuros que brincaban cuando se reía y una sonrisa que podía iluminar su pequeña cocina en las mañanas más frías de invierno. Creía que su hermano mayor podía arreglar cualquier cosa, resolver cualquier problema, ahuyentar cualquier monstruo escondido bajo su cama.
Una tarde de jueves de noviembre, Michael trabajaba en su empleo a medio tiempo en un taller local cuando llegó la llamada. Su jefe le pasó el teléfono con expresión grave. La voz al otro lado pertenecía a un oficial de policía. Había ocurrido un incidente en su edificio de departamentos. Una disputa doméstica en la unidad de al lado había escalado a violencia. Se dispararon tiros a través de paredes delgadas. Carmen e Isabella habían quedado atrapadas en el fuego cruzado. Michael dejó todo y corrió. Corrió por calles que de repente se sentían extrañas y hostiles. Pasó por esquinas conocidas que ahora parecían lápidas, marcando la muerte de todo lo que alguna vez había amado. Cuando llegó al hospital, las luces fluorescentes se sentían como lámparas de interrogatorio, exponiendo cada fracaso, cada momento en que no había estado allí para protegerlas. Carmen sobrevivió con heridas menores. Isabella no. Michael sostuvo la mano de su hermanita mientras las máquinas pitaban a su alrededor como latidos mecánicos, contando hasta el silencio. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital, tan frágil, como una mariposa con alas rotas. Los médicos hablaban en voz baja sobre hemorragias internas y traumas demasiado severos para que su pequeño cuerpo pudiera superarlos. Pero antes de que las máquinas se callaran, Isabella apretó su mano una última vez. Lo miró con esos mismos ojos confiados que siempre habían creído que él podía arreglar cualquier cosa. Mickey, susurró, apenas audible sobre el equipo médico. Prométeme que ayudarás a otros niños cuando tengan miedo. Michael prometió. Fue la última conversación que tuvieron. Después del funeral, algo fundamental cambió dentro de Michael Rodríguez. La parte de él que creía en la justicia, en la equidad, en la posibilidad de que las personas buenas pudieran vivir seguras murió con Isabella. Lo que emergió de ese dolor fue más frío, más duro, más calculador. Se dio cuenta de que la policía no podía proteger a su familia. La ley no podía salvar a su hermana. El sistema había fallado a todos los que amaba. Así que Michael decidió convertirse en el sistema. Empezó pequeño, manejando números para corredores de apuestas locales. Aprendió cómo funcionaba realmente el poder en su vecindario, quién controlaba qué, dónde se tomaban las decisiones reales. En 5 años se había transformado de hermano dolido a ejecutor temido. En 10 años controlaba 3 cuadras de la ciudad. En 15 años era dueño de la mitad del malecón. Y en algún punto del camino, Michael Rodríguez desapareció por completo. Lo que quedó fue Matteo Reichi, un hombre que había construido muros alrededor de su corazón tan gruesos que nada podía penetrarlos. Un hombre que se había convencido de que preocuparse por alguien era un lujo que no podía permitirse, hasta esa noche. El GPS anunciaba 5 minutos para el destino. Los nudillos de Matteo estaban blancos sobre el volante. Llegó otro mensaje. Este era diferente, más débil. Creo que me voy a dormir ahora. Estoy muy cansada. Ese mensaje golpeó a Matteo como un golpe físico. Reconoció el tono de inmediato. Lo había escuchado antes en la voz de su hermana durante esas últimas horas. Era el sonido de alguien rindiéndose, del cuerpo de un niño apagándose por el trauma y el miedo. No, dijo en voz alta a su auto vacío. No esta noche. No otra vez. Matteo agarró su teléfono y escribió rápidamente mientras conducía con una mano. Mantente despierta. Háblame. ¿Cuál es tu nombre? La respuesta llegó lentamente. Emma, soy Emma, me llamo Matt. Ya casi llego. Necesitas mantenerte despierta por mí. ¿Puedes hacerlo? Lo intentaré. Buena chica. Cuéntame de tu mamá. ¿Cómo se llama? Sara. Sara Peterson. Hace las mejores galletas con chispas de chocolate. Me lee cuentos todas las noches. Matteo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta niña, escondida del terror, hablaba de cuentos antes de dormir y galletas. Hablaba del tipo de vida normal y hermosa que Isabella nunca llegó a terminar de vivir.
El GPS anunciaba 1 minuto para el destino. Mateo podía ver la dirección, ahora una pequeña casa de 2 pisos con la luz del porche rota y arbustos crecidos. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, pero podía ver movimientos intermitentes dentro. Sombras bailando contra cortinas cerradas. Estacionó al otro lado de la calle y observó la escena. No había patrullas, ni ambulancias, ni vecinos mirando desde las ventanas. Lo que estuviera pasando dentro de esa casa sucedía en completo aislamiento. Emma y su madre enfrentaban esa pesadilla solas. Mateo revisó su arma, ajustó su chaqueta y salió del auto. El aire de la noche era fresco y quieto. Podía escuchar sonidos apagados que venían del interior de la casa, gritos, algo rompiéndose, la voz de una mujer suplicando. Su teléfono vibró una vez más. El mensaje de Emma le heló la sangre. Me encontró. Mateo se acercó a la casa como un depredador acechando a su presa. Pero esa noche, los papeles se habían invertido. Esa noche cazaba algo mucho más peligroso que miembros de bandas rivales o políticos corruptos. Cazaba a un monstruo que lastimaba a los niños. La puerta principal estaba entreabierta, revelando nada más que oscuridad. Mateo podía escuchar a su atacante moverse por la casa, sus pasos pesados resonando contra los pisos de madera como truenos en el silencio. La voz de un hombre, arrastrada por el alcohol y la rabia, lanzaba amenazas que hicieron apretar la mandíbula de Mateo. Sal de ahí, mocoso. ¿Crees que puedes esconderte de mí para siempre? El teléfono de Mateo vibró. Emma había enviado un último mensaje. Solo 2 palabras que casi lo hicieron caer de rodillas. Ayuda, mamá. Entró por la puerta principal sin hacer ruido. La casa olía a cerveza rancia, humo de cigarro y otra cosa, algo metálico que Mateo reconoció de inmediato. Sangre. Sangre fresca. La sala era un desastre. Muebles volcados. Marcos de fotos hechos pedazos en el piso. Fotos familiares rasgadas y esparcidas como hojas caídas. En el centro de todo yacía Sarah Peterson, la madre de Emma. Estaba inconsciente, su cabello rubio pegajoso de sangre, su respiración superficial y dificultosa, pero estaba viva. Mateo se arrodilló a su lado, revisando su pulso con el mismo toque suave que una vez había usado para consolar a Isabella. El corazón de Sara latía débil pero constante. Había recibido una paliza brutal, pero sobreviviría si recibía atención médica pronto. Pasos pesados retumbaron por el pasillo. El hombre se acercaba al lugar donde Emma se escondía. Mateo podía escucharlo abrir puertas violentamente, maldecir al encontrar armarios y baños vacíos. Sé que estás aquí en algún lugar, pequeña plaga. Cuando te encuentre, desearás no haber levantado ese teléfono. Mateo se levantó lentamente. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso como un resorte, listo para desatar 23 años de violencia controlada. Esto ya no era negocio. No se trataba de territorio, respeto o miedo. Esto era personal de una manera que llegaba a las partes rotas de su alma y exigía justicia. El atacante apareció al final del pasillo. Era un hombre grande, probablemente de 1,90 metros, con brazos como troncos de árbol y manos manchadas con la sangre de Sara. Su nombre era Derek Walls, aunque Mateo aún no lo sabía. Lo que Mateo podía ver de inmediato era el tipo de brutalidad cobarde que atacaba a los indefensos, a los vulnerables, a los inocentes. Derek se congeló al ver a Mateo de pie en su sala. Por un momento, la confusión cruzó sus facciones borrachas. Esto no era lo que esperaba encontrar. Este no era un vecino ni un policía ni algún ciudadano preocupado que se echaría para atrás al ser amenazado. Esto era algo completamente distinto. ¿Quién diablos eres tú?, balbuceó Derek, tambaleándose ligeramente. Esto no es asunto tuyo, amigo. Sal de mi casa antes de que te saque a la fuerza. Mateo no dijo nada.
Simplemente estudió a Derek con la misma frialdad calculadora que alguna vez usó para evaluar a rivales de negocios antes de destruirlos. Catalogó debilidades, midió distancias, calculó exactamente cuánta fuerza sería necesaria para neutralizar esa amenaza de manera permanente. Te dije que te largues, rugió Derek, avanzando torpemente con los puños en alto. Mateo se movió como un relámpago golpeando el agua. En un instante, Derek iba directo hacia él. Al siguiente, estaba boca arriba con la mano de Mateo cerrada alrededor de su garganta. La velocidad y precisión del derribo fueron quirúrgicas, profesionales, aterradoras en su eficiencia. Escucha con mucha atención, dijo Mateo, con la voz apenas por encima de un susurro. Te voy a hacer una pregunta. Y tu vida depende de que me des la respuesta correcta. ¿Dónde está la niña? Los ojos de Derek se abrieron desmesuradamente mientras luchaba contra el agarre de Mateo. Intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos ahogados. Mateo aflojó lo suficiente para permitirle hablar. No sé de qué estás hablando, jadeó Derek. Respuesta incorrecta. El agarre de Mateo se cerró de nuevo, esta vez con la presión suficiente para que la visión de Derek empezara a desvanecerse por los bordes. Déjame reformularlo. Emma Peterson, 8 años, cabello rubio, probablemente escondida en algún lugar de esta casa mientras tú la aterrorizabas y dejabas inconsciente a su madre. ¿Dónde está? Mencionar el nombre de Emma pareció atravesar el cerebro empapado en alcohol de Derek. Su expresión pasó de la confusión a algo cercano al miedo. No miedo a Mateo, todavía no. Sino miedo a que su secreto quedara expuesto. Probablemente esté arriba, respiró con dificultad. Mira, amigo, todo esto es un malentendido. Sara es mi novia. Tuvimos una pelea. Las cosas se salieron de control. Pero Emma ni siquiera es mi hija. Solo intentaba disciplinarla. La otra mano de Mateo se movió hacia su chaqueta. Los ojos de Derek se abrieron al ver el arma enfundada. De pronto, la gravedad de su situación quedó totalmente clara. Por favor, susurró Derek. No quise que las cosas llegaran tan lejos. Yo tampoco, respondió Mateo. Pero antes de poder hacer su siguiente movimiento, una voz pequeña llamó desde arriba, débil, asustada, pero inconfundiblemente viva. Matt, ¿eres tú? Emma. Había recordado el nombre que él le dio en los mensajes. Lo llamaba como si fuera algún tipo de héroe, algún salvador capaz de hacer desaparecer a todos los monstruos. Mateo sintió que algo se movía dentro de su pecho. La grieta que había comenzado en su auto se abrió más, amenazando con derrumbar por completo los muros que había construido con tanto cuidado. Estoy aquí, Emma, respondió. Ya estás a salvo. Baja cuando estés lista. Derek intentó forcejear bajo el control de Mateo, pero era como tratar de mover una montaña. No entiendes, suplicó. Esa niña no ha sido más que problemas desde que murió su papá. Sara no puede controlarla. Alguien tiene que enseñarle respeto. ¿Respeto? La voz de Mateo tenía esa calma mortal que había precedido algunas de sus decisiones más violentas. ¿Quieres hablar de respeto? Se inclinó más cerca, con el rostro a centímetros del de Derek. Déjame decirte qué es el respeto. El respeto es lo que una niña debería sentir cuando está segura en su propia casa. El respeto es lo que una madre debería esperar cuando intenta proteger a su hija. El respeto es lo que debiste mostrar antes de decidir aterrorizar a una familia. Pasos en la escalera. Ligeros, dudosos, pero cada vez más cerca. Emma bajaba para conocer al extraño que había respondido a su súplica desesperada. Mateo tomó una decisión que perseguiría a Derek Walls por el resto de su considerablemente acortada vida. Lo levantó de un tirón y lo arrastró hacia la cocina, fuera del campo de visión de Emma. Lo que sucediera después determinaría si Derek viviría para ver otro amanecer, pero no ocurriría frente a una niña traumatizada. Emma, dijo Mateo por encima del hombro, quédate con tu mamá.
Voy a llamar a una ambulancia. Todo va a estar bien ahora. Mientras empujaba a Derek hacia la cocina, Mateo vio por primera vez a Emma Peterson. Estaba al pie de las escaleras como un fantasma, su pequeño cuerpo temblando dentro de una pijama decorada con unicornios de caricatura. Su cabello rubio estaba enredado, sus ojos abiertos por un terror que ningún niño debería experimentar jamás. Pero estaba viva. Estaba respirando. Y lo miraba con la misma expresión de confianza que Isabella había tenido tantos años atrás. Gracias por venir, susurró Emma. Esas 5 palabras casi destruyeron por completo a Mateo, porque en ese momento comprendió que esto no se trataba de venganza ni de justicia ni de ajustar cuentas. Se trataba de cumplir una promesa que le había hecho a una niña de 8 años que estaba muriendo hacía 25 años. Se trataba de ayudar a otros niños cuando tenían miedo. La puerta de la cocina se cerró tras ellos, y Derek Walls quedó frente a frente con un hombre que acababa de recordar lo que se sentía tener algo que valiera la pena proteger. En la cocina, lejos de los ojos inocentes de Emma, Derek Walls descubrió lo que significaba enfrentar a un hombre que no tenía nada que perder y todo que proteger. La luz fluorescente parpadeaba como un latido moribundo, proyectando sombras que bailaban sobre el rostro aterrorizado de Derek. Mateo lo presionó contra la encimera con precisión quirúrgica. Cada movimiento era calculado, controlado, intencional. No era la furia salvaje de un matón callejero ni la violencia desesperada de alguien luchando por sobrevivir. Era la aplicación metódica de fuerza de un hombre que había perfeccionado el arte de hacer desaparecer personas. Tienes 30 segundos para explicarte, dijo Mateo con una voz tan baja que casi sonaba casual, y te sugiero que elijas muy bien tus palabras, porque podrían ser las últimas que pronuncies. Las manos de Derek temblaban mientras intentaba hablar. El alcohol que antes había alimentado su brutalidad ahora jugaba en su contra, volviendo sus pensamientos lentos y su lengua pesada. Mira, sé cómo se ve esto, pero no entiendes toda la situación. Ilústrame. Sara ha estado conmigo desde hace 6 meses. Desde que su esposo murió en ese accidente de auto, ella es un desastre. No puede controlar a la niña, no puede pagar las cuentas, no puede mantener la casa. Yo la he estado ayudando, dándole dinero, arreglando cosas, tratando de ser una figura paterna para Emma. La expresión de Mateo no cambió, pero Derek pudo sentir algo peligroso acumulándose en el aire, como la presión antes de una tormenta. Continúa, dijo Mateo. Esta noche fue diferente. Sara había estado bebiendo y discutimos por el comportamiento de Emma. La niña ha estado rebelde desde que murió su papá, contestona, negándose a hacer tareas, llegando tarde. Sara me pidió que la ayudara a disciplinarla, pero cuando intenté hablar con Emma, se puso insolente conmigo. Derek se detuvo, midiendo la reacción de Mateo. La quietud absoluta del hombre frente a él era más aterradora que cualquier grito o amenaza. Así que golpeaste a una mujer hasta dejarla inconsciente y aterrorizaste a su hija de 8 años, afirmó Mateo. No era una pregunta. No se suponía que llegara tan lejos. Sara se metió cuando intentaba enseñarle respeto a Emma. Empezó a golpearme, a arañarme la cara, a gritar como loca. La empujé, tal vez un poco más fuerte de lo debido, y cayó y se golpeó la cabeza con la mesa de centro. Fue un accidente. Y Emma, la voz de Derek bajó casi a un susurro. Ella vio todo, empezó a gritar y a llorar, diciendo que iba a llamar a la policía. No podía dejar que hiciera eso. Tengo órdenes de arresto, amigo. Pensión alimenticia impaga, cargos por agresión de mi exesposa. Si llegaban los policías, estaría de vuelta en la cárcel antes del amanecer. Mateo procesó esa información como una computadora analizando datos. Cada detalle, cada excusa, cada justificación solo confirmaba lo que ya sabía. No era un arrebato pasional ni un error de juicio. Era el patrón de un depredador que había ido escalando su violencia hasta que alguien finalmente lo detuvo. Así que perseguiste a una niña traumatizada por su propia casa,
continuó Mateo. Destruiste su sensación de seguridad, su confianza en los adultos que debían protegerla, y lo hiciste todo para salvarte de enfrentar las consecuencias de tus crímenes anteriores. Cuando lo dices así, suena peor de lo que fue. No, dijo Mateo, dejando que por fin se filtrara un matiz de emoción en su voz. Suena exactamente como lo que fue. En la sala podían oír la voz suave de Emma hablando con su madre inconsciente. Le contaba sobre el hombre amable que había venido a ayudarlas, prometiéndole que ahora todo estaría bien, suplicándole que despertara para que mañana pudieran ir por helado como lo habían planeado. El sonido de esa vocecita, tan llena de esperanza a pesar de todo lo que había sufrido, rompió algo fundamental dentro de Mateo. Todos los muros que había construido, todas las barreras que había levantado para mantener al mundo a distancia, se derrumbaron en un instante. Pensó en los últimos momentos de Isabella, en cómo le había hecho prometer que ayudaría a otros niños asustados. Pensó en todos los años que había pasado convenciéndose de que esa promesa era imposible de cumplir, de que preocuparse por alguien solo traería más dolor. Pero Emma Peterson le había demostrado que estaba equivocado. Su mensaje desesperado había atravesado la oscuridad de su aislamiento cuidadosamente construido y le había recordado quién solía ser, quien todavía podía elegir ser. Derek, dijo Mateo, con una voz completamente distinta, quiero que entiendas algo. En mi trabajo he conocido todo tipo de criminales que puedas imaginar. Narcotraficantes que envenenan comunidades. Usureros que destruyen familias. Sicarios que quitan vidas por dinero. ¿Pero sabes qué he aprendido en todos estos años? Derek negó con la cabeza, demasiado aterrorizado para hablar. Los peores monstruos no son los que matan por negocio. Son los que lastiman a los niños por placer. El teléfono de Mateo vibró. Un mensaje de uno de sus lugartenientes preguntando por su ubicación. Lo ignoró por completo. Esa noche, el imperio que había pasado décadas construyendo parecía menos importante que la niña de 8 años en la habitación de al lado que había confiado en un extraño para salvarle la vida. Esto es lo que va a pasar, continuó Mateo. Vas a salir por esa puerta trasera y vas a desaparecer de esta ciudad para siempre. No vas a volver a contactar a Sarah Peterson. No te vas a acercar a menos de 10 millas de Emma Peterson. Vas a encontrar otro lugar donde vivir, otro trabajo, quizá hasta otro nombre si eres inteligente. Los ojos de Derek se abrieron llenos de esperanza. Esa no era la sentencia de muerte que había esperado. Pero, agregó Mateo, y esa sola palabra cargaba con suficiente peso para aplastar por completo el alivio de Derek, si alguna vez escucho que pones las manos sobre otra mujer o niño. Si tu nombre llega a mi escritorio relacionado con cualquier tipo de violencia doméstica, si siquiera levantas la voz contra alguien más débil que tú, te encontraré. Mateo se inclinó más cerca, su voz bajando a un nivel apenas audible. Y cuando te encuentre, Derek Walls, lo que te haga hará que esta noche parezca una conversación amable entre amigos. ¿Nos entendemos? Derek asintió frenéticamente, con el sudor brotando de su frente a pesar del aire fresco de la noche. Bien. Ahora desaparece de mi vista antes de que cambie de opinión sobre dejarte ir. Derek corrió hacia la puerta trasera, con las manos temblando tanto que apenas podía girar la perilla. Al dar un paso hacia la oscuridad más allá, Mateo lanzó una última advertencia. Derek, el reloj empieza ahora. Tienes 24 horas para salir de esta ciudad. Dentro de 25 horas, si aún estás aquí, nuestra conversación continuará permanentemente. La puerta se cerró de golpe, dejando a Mateo solo en la cocina con el peso de su decisión. Había dejado vivir a Derek, pero no por misericordia. Lo había dejado vivir porque matarlo habría sido la solución fácil, la solución antigua. Esta noche pedía algo diferente. Esta noche pedía el tipo de justicia que da segundas oportunidades dejando las consecuencias perfectamente claras. Mateo sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. La doctora Elizabeth Chen contestó al segundo timbrazo a pesar de la hora tardía.
Mateo, ¿qué pasa? Necesito un favor, Elizabeth. Una mujer llamada Sarah Peterson, inconsciente por un golpe en la cabeza, probablemente conmoción. Necesita atención médica inmediata, sin preguntas, sin reportes policiales. ¿Dónde estás? Mateo le dio la dirección. La doctora Chen había sido su médico personal durante 15 años y entendía las reglas no escritas de su arreglo. Ella atendía sus lesiones, las de sus hombres y, ocasionalmente, las de personas que necesitaban ayuda pero no podían involucrar a la policía. Estaré ahí en 20 minutos, dijo. ¿Está relacionado con negocios? No, respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de la respuesta. Esto es personal. Tras colgar, Mateo regresó a la sala donde Emma estaba junto a su madre, sosteniendo la mano de Sara y susurrándole palabras de ánimo. La vista de su pequeña figura manteniendo tal compostura frente a un trauma inimaginable le recordó tan poderosamente a Isabella que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para mantenerse firme. Emma levantó la mirada cuando él se acercó. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero había algo más allí también. Alivio. Gratitud, confianza. ¿Se fue? Preguntó en voz baja. Se fue, confirmó Mateo. No volverá. ¿Mamá va a estar bien? Mateo se arrodilló junto a Emma, llevándose a su nivel de los ojos, tal como había hecho con Isabella tantos años atrás. He llamado a una muy buena doctora. Se va a encargar de tu mamá y hará que mejore. Emma asintió, aceptando esa promesa con la simple fe que los niños poseen antes de que el mundo les enseñe a dudar. Matt, dijo usando el nombre que él le había dado durante su conversación de mensajes. ¿Por qué viniste a ayudarnos? Ni siquiera nos conoces. La pregunta lo golpeó como un golpe físico. ¿Cómo podría explicarle a una niña de 8 años que su mensaje desesperado había atravesado décadas de dolor enterrado y despertado partes de su alma que creía muertas para siempre? ¿Cómo decirle que ayudarla realmente se trataba de honrar una promesa que le hizo a otra niña que no llegó a cumplir los 9 años? Porque, dijo finalmente, alguien muy importante una vez me hizo prometer que ayudaría a los niños cuando tuvieran miedo. ¿Quién fue? Mi hermana. Se llamaba Isabella. Emma pareció considerar esto seriamente. ¿Era amable? Era la persona más amable que he conocido. ¿Dónde está ahora? Mateo sintió lágrimas amenazar en las comisuras de sus ojos por primera vez en 25 años. Está en el cielo, pero creo que le habrías gustado mucho. Emma extendió la mano y tomó la suya con el mismo gesto confiado que Isabella había usado durante esos últimos momentos en el hospital. El contacto envió ondas de choque a través de las defensas emocionales cuidadosamente controladas de Mateo. Me alegra que hayas cumplido tu promesa con ella, dijo Emma simplemente. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que todo en su vida lo había estado llevando a este punto. Toda la violencia, todo el poder, todo el miedo que había acumulado durante los años de repente parecía preparación para algo más grande. Había construido un imperio de oscuridad. Pero esa noche, ese imperio había servido a la luz. Las luces de los autos barrían las ventanas delanteras. La doctora Chen había llegado con su equipo médico y su discreción intacta. Pronto, Sara recibiría la atención que necesitaba y Emma tendría a su madre de vuelta. Pero Mateo sabía que su involucramiento en sus vidas apenas comenzaba. Porque por primera vez en décadas, había encontrado algo que valía la pena proteger y que no tenía nada que ver con territorio, márgenes de ganancia o respeto ganado por intimidación. Había encontrado una familia que lo necesitaba. Y quizás más importante, había encontrado su camino de regreso a la promesa que le había hecho a Isabella todos esos años atrás, la promesa que transformaría no solo las vidas de Emma y Sara, sino la suya propia de formas que aún no podía imaginar. Mientras la doctora Chen trabajaba con Sara y Emma observaba ansiosa desde el sofá, Mateo salió para hacer otra llamada.
Esta pondría en movimiento cambios que repercutirían en su organización y más allá. Vincent, dijo cuando su segundo al mando contestó. Necesito que arregles algo. Un fondo fiduciario, completamente anónimo, suficiente para cubrir la universidad y los gastos de vida de una joven. Jefe, ¿qué está pasando? Estoy cumpliendo una promesa, respondió Mateo. Y Vincent, despeja mi agenda para las próximas semanas. Tengo asuntos personales que atender. Por primera vez en 25 años, Mateo Ricci ponía a la familia primero. Y la niña que había enviado un mensaje desesperado a un número equivocado estaba a punto de descubrir que a veces los ángeles guardianes más inesperados vienen vestidos con trajes caros y cargando con el peso de sus propias historias de redención. La noche estaba lejos de terminar, pero todo ya había cambiado. Porque a veces se necesita el coraje de un niño para recordarle a un hombre perdido quien siempre estuvo destinado a ser. Destinado a ser. 6 meses después, Emma Peterson estaba en la puerta de su nueva habitación, mirando a través de ventanas impecables mientras niños jugaban en el vecindario seguro al que Mateo los había trasladado silenciosamente. Sara se había recuperado por completo. Sus moretones habían desaparecido hace tiempo. Su sonrisa había vuelto. Pero la verdadera transformación pertenecía al hombre que había respondido al mensaje desesperado de un niño. Mateo lo visitaba todos los domingos, no como el temido jefe criminal de Boston, sino como el tío Matt, el hombre que enseñaba ajedrez a Emma y la ayudaba con sus tareas. Había cumplido su promesa con Isabella de maneras que nunca imaginó posibles. El imperio que había construido con miedo ahora servía a un propósito diferente, protegiendo a familias como Sara y Emma de los monstruos que acechaban en las sombras. Derek Walsh había desaparecido esa noche, tal como Mateo había prometido. La noticia se había difundido por el bajo mundo criminal sobre lo que le pasaba a los hombres que lastimaban a niños en la ciudad de Mateo Ricci. El mensaje era claro y absoluto. Pero el cambio más profundo no estaba en las calles de Boston ni en la casa de los Peterson. Estaba en Mateo mismo. Había descubierto que el corazón más duro podía elegir el amor sobre la venganza. Que el alma más oscura podía encontrar redención en la confianza inocente de un niño que necesitaba ser salvado. El mensaje desesperado de Emma había sido enviado al número equivocado. Pero a veces, el número equivocado resulta ser exactamente la persona correcta en el momento exacto. A veces la salvación llega de los lugares más inesperados, vistiendo trajes caros y cargando con el peso de promesas hechas a niños moribundos. Gracias por ver y recuerda suscribirte para más historias verdaderas increíbles que demuestran que incluso los corazones más rotos pueden sanar cuando se les da la oportunidad de proteger algo precioso. Esto